Andrés Manuel López Obrador aseguró que 10 candidatos presidenciales para los comicios del 2018 se irían a unir contra Morena. Señaló que algunos de estos candidatos podrían ser el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y también en esta lista está incluyendo al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Carlos Rivera, doctor en Psicología Política, nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Lucero. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué mensaje del más allá nos quiere brindar López Obrador ahora? Bueno, López Obrador quiere brindar muchos mensajes, ¿no? A comenzar porque votemos por él. Que es bastante directo, Sí, bueno. no oculta nada. Lleva varios años pidiéndonoslo. Pero, Lucero, mira, a mí me gustaría presentarte con el tema de unas declaraciones que ha dicho a lo largo de estos años de campaña Andrés Manuel López Obrador y que me parece que es muy interesante con respecto de por qué las personas pueden justificar el sistema en el que viven, un sistema injusto, un sistema que los oprime, un sistema que debería de llevarlos a la rebelión o, si no armada, sí al menos a la simpatía con la opción política del licenciado López. Y esto me parece que es muy interesante porque de lo que nos habla es de un proceso psicológico que se lleva a cabo, que ocurre en todos nosotros, que es justificar un sistema que nos oprime. ¿Por qué nosotros, o por qué las personas en general, justificaríamos un sistema que nos oprime, que nos lastima, que nos lleva a tener explotación e injusticia? Y esto es natural. Históricamente nosotros hemos visto, por ejemplo, que el apartheid, por ejemplo, en Sudáfrica, duró hasta hace 20 y tantos años, en 1992. Históricamente la esclavitud o el sistema de castas que todavía funciona en la India. En Estados Unidos, por ejemplo, ocurre algo similar. Hoy en día hay grupos de latinos o personas afroamericanas que pretenden votar por Donald Trump. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que ocurre a nivel psicológico para que las personas justifiquen el sistema de esta manera? Y a mí me parece que es bien interesante esta situación porque el licenciado López insiste mucho en esto. Es decir, no se dejen engañar, no se dejen comprar su voto, no permitan la perpetuación del sistema y sin embargo sigue ocurriendo. Esto ocurre por varias razones. La primera es una cosa que los psicólogos pomposamente llamamos disonancia cognitiva, que es que ante un sistema, o ante una realidad, un contexto social, político, económico que nos oprime, nosotros tenemos dos opciones. Una es ver que estamos siendo oprimidos y la otra es ver que no se soluciona eso. Entonces, al tener esa disonancia, nosotros tenemos que resolverla de alguna manera. ¿Tenga o no tenga razón él? Tenga o no tenga razón. Esto es muy importante. No estoy diciendo que el licenciado López tenga razón, claro, y que hay que salir a tomar las armas y votar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuál es el proceso psicológico que nos lleva, primero como individuos y después como sociedad. Y es una estrategia que él tiene, al igual que el ejemplo que pones de Donald Trump, que se aferra a ciertos discursos. Los políticos tienen incentivos para asustarnos, para angustiarnos, para crear una serie, primero de miedos y después de soluciones, algunas de ellas aparentemente sencillas. Y empiezan por lo negativo. Y comienzan por una apelación negativa. Pero lo importante no es, o al menos no en esta discusión que estamos teniendo tú y yo, no es si el licenciado López tiene o no tiene razón. No estamos discutiendo si la reforma educativa es o no la solución que nos plantea el secretario Nuño. Lo que estamos discutiendo es por qué hay personas, por qué nosotros como seres humanos, como entes políticos, públicos, sociales, justificamos un sistema. Y eso es muy interesante, porque nosotros mismos, como individuos y como sociedad, somos quienes, somos quienes perpetuamos esta situación. Y te cito un ejemplo. En varios experimentos alrededor del mundo se ha visto que las personas que tienen mayor capacidad económica suelen ser al mismo tiempo personas que paradójicamente
son quienes consideran que el sistema es mucho más injusto. Hay un artículo muy famoso. Los que tienen más. Los que tienen más dinero. Esa es la paradoja. Los que tienen más dinero suelen considerar que el sistema es más injusto. Pero López Obrador dice que no tiene nada. Pero hay un artículo muy famoso que salió hace un par de años en el New York Times, en donde Warren Buffett famosamente dice, ¿no? Yo pago menos impuestos que mi secretaria y eso es una situación injusta que hay que remediar. Bueno, los experimentos que se han hecho a nivel mundial nos muestran que las personas que están en el escalafón más abajo, menor pues, de ingreso socioeconómico, son quienes suelen justificar más la serie de injusticias que existen en el sistema político y económico. ¿Se podría llamar conformismo por no perder lo poco que tiene? Pues nosotros los psicólogos políticos lo llamamos justificación del sistema, ¿no? Justifican un sistema porque, como te decía al principio, es tal el choque cognitivo que existe entre la vida, la cotidianeidad de la injusticia y la parálisis del sistema, que no se resuelve, que lo que nos lleva a nosotros cognitivamente, psicológicamente, es a buscar un entendimiento, un acuerdo. Y eso es lo que se ha visto en estos estudios a lo largo de los años en psicología política, que nos lleva a justificar el sistema. Es decir, el licenciado López parece tener razón. Las personas justifican un sistema que las oprime. La que él propone sea la solución definitiva. Esa parte. Es una discusión aparte. Y déjame... ¿Qué tantas probabilidades tendría él si se vuelve a lanzar como candidato? Mira, esa me parece que es la pregunta... Porque en algunas encuestas, para algunos posibles candidatos presidenciales en las próximas elecciones, él tiene o abarca como la mayor popularidad. ¿Eso ayuda? Claro que ayuda. Lo importante es saber... Es decir, las encuestas lo ponen muy arriba, ¿no? En algunas más, un poquito menos arriba que Margarita Zavala o que los candidatos ciertamente que los candidatos de... Que le ayuda pero no garantiza. Que le ayuda pero no garantiza. Ese es el punto, ¿no? ¿Cuál es la parte de la emoción? ¿Cuál es el elemento que él podría utilizar para ganar ese resto que le falta para ganar la elección? A mí me parece que es la apelación emocional a esta clase de cosas que estoy describiendo, que es una apelación no a las razones de que el sistema es todo negativo y todopoderoso, sino una apelación a la emoción, a la parte del procesamiento cognitivo que lo lleva a él, por una parte, a tener un discurso que no carece de verdad, que es cierto en muchos de sus análisis, pero que también lo ha llevado a perder la elección en varias ocasiones. ¿Por qué? Desde la psicología política la explicación está en el ejemplo claro, Donald Trump. Exacta, en la emoción. La respuesta a esa pregunta está desde la psicología política en la emoción, en la apelación psicológica que se hace de una situación política y social. No es solamente bombardear con miedo, con recordatorios de lo injusto que es el sistema. Eso, insisto, puede ser o no cierto, es una discusión para filosofía política, para otra mesa. Lo importante, y si él va a querer ganar la próxima elección, la apelación que va a tener que hacer va a ser, número uno, a la emoción de los electores, y número dos, a su parte más inconsciente, menos racional. Porque los votantes no somos votantes racionales, no votamos con una enciclopedia al lado, votamos con el corazón y votamos con la emoción. Bien. Carlos, muchas gracias. Es un tema muy interesante, es muy cortito el tiempo, pero conforme pasan las semanas y los meses, vamos a estar viendo a los futuros y posibles candidatos a la presidencia, en las próximas elecciones, a la presidencia de México, implementar sus estrategias. Ya estábamos viendo hace unos minutos a Margarita Zavala, quien nos mostró un video de su casa. Eso también representa muy abierto, muy amable. Te vamos a seguir invitando para
para que nos cuentes sobre esas estrategias y nos hagas el análisis. ¿Qué te parece?